Today, we're about to attempt what Bugatti think is impossible. Can't do that in a garage. There's just a few places in the world with the right equipment and only a few people in the world with the right training to be able to do that. Este es el Bugatti de $6 millones que Peurce compró y que Alex chocó. Después de que el seguro le pagara la indemnización, volvió a comprar el coche y luego llamó a Matt para ver si él podía repararlo. Y la última vez que Matt estuvo aquí, quitó todos los paneles de la carrocería dañados, el parabrisas y todos los airbags que se habían desplegado. Everyone who's got an Audi A3, you have a Bugatti in the airbag. Además de eso, desmanteló completamente el interior. Pero entonces encontró más daños. Y esto era grave. Parecía haber una enorme grieta en la caja de cambios en ambos lados, lo que complicó completamente la situación. Y ese daño podría decidir si este coche es reparable o no. Ahora bien, algo que Bugatti no creía que se pudiera hacer era separar la parte delantera del coche de la trasera. Solo hay 2 lugares en el mundo que pueden hacerlo. Y hoy, necesitan asegurarse de que haya 3. Para poder inspeccionar el daño en la caja de cambios e incluso ver si es reparable, tienen que quitar el motor. Y para hacerlo en un Bugatti, eso significa que deben separar la parte trasera del coche de la delantera. Y después de que se publicara el vídeo anterior de Matt Rimac, el CEO de Bugatti, mencionó que no era posible hacerlo en un garaje. In the Chiron there's so many electrical wires, piping, oil piping, water piping, fuel lines that connect from the monocoque to the rear section, and they have to split the car in half. You can't do that in a garage. There's just a few places in the world with the right equipment and only a few people in the world with the right training to be able to do that. Y como ya sabemos, Bugatti no le va a vender piezas a Matt para reconstruir este coche. Y definitivamente no van a ayudar a Matt a separar el coche en 2. El equipo de Matt no tiene herramientas especiales ni formación especial. Así que, si logran hacerlo, sin duda será un gran logro. Tony, do you think it's fixable? Of course I do. And we're going to do it now. We're going to be the 3rd, what is it, manufacturer to be able to take this car apart. Whatever a man's took apart, another man can take apart. El equipo estaba en Black Horse Performance, un lugar que se explicaría más adelante cuando todo empezara a tener sentido. Por ahora, el objetivo era claro: averiguar cómo separar el coche en 2. Con el motor montado en la parte trasera, la única opción era comenzar a desmontarlo metódicamente, empezando por los faldones laterales. El plan inicial era quitar primero los faldones laterales, pero rápidamente se hizo evidente que estaban integrados en los paneles traseros laterales en lugar de ser piezas independientes. El primer paso real, por lo tanto, fue retirar los paneles laterales traseros, que se esperaba que ocultaran los pernos que unían la parte trasera del coche con la delantera. Después de aflojar los pernos a lo largo de la parte inferior del faldón lateral, el embellecedor se desenganchó cuidadosamente. Estaba asegurado en la parte trasera con clips y en la delantera con adhesivo de doble cara. Sin embargo, este paso resultó ser innecesario. Al retirar la junta de la puerta se revelaron pernos adicionales que debían quitarse. Incluso después de aflojar 2 pernos que sujetaban una sección de fibra de carbono, la pieza se negaba a soltarse. Solo tras una inspección más detallada se descubrió y retiró un perno oculto adicional. Con el embellecedor finalmente fuera, la calidad de la fibra de carbono se hizo evidente. Era diferente a la mayoría de los ejemplos que se ven normalmente, claramente de alta gama y meticulosamente fabricada. Una vez retirado el panel, los primeros pernos que conectaban la sección trasera con la delantera se hicieron visibles. Era una señal prometedora, aunque todavía quedaban muchos más sujetadores. A medida que se retiraba cada panel, se revelaban más pernos. A diferencia de los coches convencionales, donde los paneles están adheridos al monocasco, el pilar A y la sección lateral de este coche estaban completamente atornillados. Se podía acceder a muchos de estos pernos desde el interior del vehículo, lo que destacaba un diseño sorprendentemente modular e inteligente. A pesar de la aparente simplicidad para retirar las piezas, persistía cierta preocupación. El fabricante había declarado que solo mecánicos especialmente capacitados estaban cualificados para desmontar el coche.
La facilidad con la que avanzaban sugería que podría haber mayor complejidad más adelante. Luego la atención se centró en retirar la tapa del motor. A diferencia de un vehículo típico con una simple palanca de apertura, este diseño requería acceso desde abajo. 4 pernos aseguraban la rejilla trasera. Una vez retirados, permitían acceder a pernos adicionales que sujetaban la tapa del motor. Con la herramienta multiestriada adecuada, los pernos se aflojaron y la tapa se levantó con más facilidad de la esperada. Sorprendentemente, incluso para rellenar el refrigerante era necesario retirar toda la compuerta trasera. Aunque el objetivo original era quitar los paneles laterales traseros, retirar el alerón trasero proporcionaría más espacio de trabajo. Al igual que la tapa del motor, el alerón estaba asegurado con varios pernos multiestriados y algunos tornillos T30. Una vez retirados, se levantó limpiamente. Se descubrieron más tornillos T30 en la parte inferior y, al retirarlos, el panel lateral trasero estaba casi libre. El diseño seguía impresionando. Si se dañaba, el panel trasero podía simplemente desatornillarse y reemplazarse. Sin embargo, el coste de reemplazo seguramente sería asombroso. El coche se elevó en el aire para acceder a los pernos restantes ocultos dentro de los pasos de rueda. Con los revestimientos de los pasos retirados, se revelaron los sujetadores finales, uno detrás de la luz, uno a lo largo del lateral y otro que fijaba el panel al difusor. Al retirarlos, el panel lateral trasero finalmente se liberó. Después de bajar el vehículo y reposicionarlo para tener espacio, todo el lateral del Chiron quedó expuesto. Los puntos de separación de la estructura del monocasco ahora eran claramente visibles, marcados por pernos multihexagonales a lo largo de los lados y por debajo. El enorme motor W16, que produce 1500 caballos de fuerza, quedó completamente expuesto en la parte trasera. Una vista extraordinaria. Sorprendentemente, retirar la sección trasera había sido más fácil que desmontar el interior. El parachoques, sin embargo, se dejó en su lugar temporalmente. Dado que el sistema de escape estaba destinado a ser modificado, la atención se centró en retirar componentes que permitieran el acceso. El conjunto del parachoques trasero resultó estar ingeniosamente diseñado. En lugar de innumerables piezas pequeñas, toda la unidad, incluyendo las luces traseras y el difusor, se retiraba como una sola gran estructura de fibra de carbono. Esto explicaba su notable resistencia. Estaba diseñada para soportar peso como un escalón estructural. La filosofía general de diseño se hizo cada vez más clara. En lugar de requerir la retirada de interminables tornillos individuales, el coche había sido diseñado con recortes de precisión y grupos de sujetadores. Cuando se aflojaban los pernos correctos, se podían retirar secciones completas de manera eficiente y limpia. Paso a paso, la tarea imposible de dividir por la mitad un hiperdeportivo de varios millones de dólares empezaba a parecer alcanzable. Una vez que se aflojaron los sujetadores correctos, todo el conjunto estaba diseñado para deslizarse como una sola pieza. Quedó claro que varios pernos se habían retirado innecesariamente antes, por lo que fueron reinstalados antes de continuar. Paso a paso, el equipo se acercaba a separar el automóvil. A continuación, la atención se centró en las cajas de aire. Parecían estar obstruyendo el acceso a varios pernos clave. Tras retirar los filtros de aire, se revelaron sujetadores adicionales ocultos dentro de las cajas de aire de fibra de carbono. Una vez desajustados, las cajas de aire se levantaron. Como casi todos los demás componentes del automóvil, estaban construidas completamente de fibra de carbono. Incluso los pernos que las aseguraban parecían piezas de precisión de un reloj suizo. Detalles que pasarían desapercibidos para cualquiera que no trabajara directamente en el vehículo. Con las cajas de aire retiradas, el automóvil finalmente pudo elevarse para un mejor acceso. Debajo, eran visibles señales de daños críticos, aunque aún no reveladas en detalle. Lo que sí se podía ver con claridad, sin embargo, eran más puntos de separación, perno tras perno marcando donde se unían las secciones delantera y trasera. En total, 14 pernos de titanio aseguraban ambas mitades. En esa etapa, solo se habían identificado unos 8, lo que significaba que aún quedaban más ocultos. Antes de abordar esos sujetadores de titanio, debía completarse otra tarea importante: desconectar la caja de cambios de la parte delantera del automóvil. El diferencial delantero estaba montado en una posición alta, con la caja de cambios situada detrás y la batería ubicada debajo. La batería en sí no era como ninguna unidad convencional. Presentaba 4 terminales, 2 positivos y 2 negativos, todos interconectados. Cada conexión debía desconectarse cuidadosamente antes de retirar los 4 pernos de montaje.
Sorprendentemente, una vez liberada, la batería resultó ser notablemente ligera. Con la batería retirada, el eje de transmisión, conocido como drive shaft en Estados Unidos, era ahora claramente visible. Necesitaba desconectarse de la caja de cambios para que pudiera permanecer con la sección delantera cuando la parte trasera fuera separada. Antes de retirarlo, fue cuidadosamente marcado para preservar su equilibrio original y asegurar una reinstalación precisa. Luego vinieron las líneas de refrigerante que iban desde la parte trasera hasta la delantera del automóvil, junto con las líneas del aire acondicionado. Estas se desconectaron de manera metódica. Se desenchufaron las conexiones eléctricas, se separó el eje de transmisión y se desprendieron las líneas de refrigerante. Cada gota de fluido fue tratada como valiosa. Debido a que el fabricante no revelaba las especificaciones, era esencial identificar y conservar la mayor cantidad de fluido posible. La atención se desplazó entonces a las líneas hidráulicas y de freno. Se identificaron 2 líneas de freno, una para cada rueda delantera, junto con 4 líneas hidráulicas que se creía operaban el sistema de suspensión con elevación frontal. Componentes hidráulicos adicionales, más atrás, parecían controlar el mecanismo responsable de elevar la parte delantera del automóvil. Aunque la función exacta no podía confirmarse sin información de fábrica, la disposición sugería firmemente que estaba involucrado un fluido hidráulico central. Cada línea se desajustó cuidadosamente, con recipientes colocados para recoger cada gota. La primera línea hidráulica no liberó fluido, posiblemente funcionando como línea de retorno. La segunda, sin embargo, liberó una cantidad notable de fluido verde, probablemente fluido hidráulico central. Cada conexión fue tapada inmediatamente después de la desconexión para evitar contaminación o pérdida. Este proyecto era diferente a cualquier otro intentado anteriormente. En proyectos pasados, los fluidos podrían haberse desechado sin dudarlo. Aquí, nada podía desperdiciarse. Cada detalle importaba. Un elemento significativo aún permanecía. Un gran mazo de cables eléctricos que entraba en el habitáculo. Se esperaba que terminara en un único conector principal en algún lugar del interior, posiblemente debajo del asiento. Recordando imágenes del ensamblaje original del automóvil, parecía que gran parte del cableado se había conectado mediante un solo enchufe grande. Para investigar, era necesario acceder al área del piso interior. El pedal del acelerador, atornillado directamente al piso, tuvo que retirarse antes de poder levantar la alfombra. Una vez extraído, la alfombra pudo deslizarse a un lado, potencialmente revelando la conexión eléctrica principal debajo. Con cada sistema desconectado metódicamente, mecánico, hidráulico y eléctrico, el automóvil se acercaba constantemente al punto en el que la parte delantera y la trasera finalmente podrían separarse. Todos los conectores eléctricos fueron desconectados y cuidadosamente guiados a través de la cuba de carbono. Sorprendentemente, el desmontaje resultó ser mucho más sencillo de lo esperado. A pesar de las afirmaciones de que solo técnicos capacitados en fábrica podían desmontar el automóvil, su diseño parecía lógico y accesible, no más complejo que el de otros vehículos de alto rendimiento. Las líneas de refrigerante que iban desde los radiadores delanteros hasta el motor trasero fueron fácilmente accesibles y retiradas. Dentro de una caja protectora, se reveló un conjunto de conectores de cableado blancos, de aspecto limpio, pero potencialmente difíciles de diagnosticar sin un diagrama detallado. Tras desconectar el último cable de la placa de control, todo el mazo de cables trasero fue separado y extraído. Cada componente retirado aclaraba qué era lo que realmente necesitaba desmontarse, un conocimiento que resultaría crucial durante el reensamblaje. La atención se dirigió a un gran depósito de refrigerante, que tuvo que ser retirado para acceder a los pernos estructurales que aseguraban el bastidor trasero al monocasco. Una vez hecho esto, el equipo comenzó a aflojar los 14 pernos de titanio que unían las secciones delantera y trasera. Sin las herramientas especializadas de fábrica de Bugatti, improvisaron, sosteniendo cuidadosamente la caja de cambios mientras se retiraban los pernos. A medida que los últimos sujetadores se aflojaban, apareció un espacio visible entre los conjuntos, la primera señal clara de que la separación era posible. Tras resolver complicaciones como el cable de punto muerto sobredimensionado y las líneas de combustible que se habían pasado por alto, llegó el momento decisivo. Lentamente, las mitades delantera y trasera se separaron. El conjunto de motor y caja de cambios quedó completamente liberado, apoyado sobre soportes improvisados, un contraste impactante con el hiperdeportivo multimillonario que sostenían. Contra todo pronóstico, la separación se había completado.
La inspección reveló que el motor se había desplazado hacia adelante durante el impacto, aplastando una tubería de refrigerante y agrietando una sección estructural de montaje de aluminio. Afortunadamente, la pieza rota era una fundición independiente atornillada y no parte del propio bloque del motor, lo que hacía viable su reparación. Para acceder a ella, fue necesario retirar la caja de cambios. El motor de arranque, curiosamente compartido con un vehículo más común, fue desmontado, seguido por los sistemas de aceite hidráulicos, cuidadosamente drenados para preservar su funcionalidad. A pesar de las preocupaciones sobre la posible introducción de aire en el sistema hidráulico de selección de marchas de alto rendimiento, el equipo procedió metódicamente. Con la caja de cambio separada, se retiró el volante de inercia, dejando al descubierto la estructura de montaje de aluminio fundido dañada. La sección fracturada se desprendió, revelando que una fuerza extrema había viajado a través de alas estructurales más delgadas, provocando que se rompieran limpiamente. Los mecanismos del Abastegate, que inicialmente se temía estuvieran dañados, habían sobrevivido. Finalmente, el componente principal roto, la razón por la que se desmontó todo el automóvil, fue retirado. Aunque las piezas principales dañadas ya estaban fuera del vehículo, quedaba un trabajo considerable: reparar los daños en la fibra de carbono, abordar los largueros del chasis, reconstruir el conjunto trasero y reinstalar el interior. El proyecto pasaba ahora del desmontaje a la reconstrucción, sin piezas de repuesto de fábrica. El siguiente paso crítico era recrear o reparar la sección de aluminio rota. Con herramientas avanzadas de escaneo 3D y fabricación en Black Corse Automotive, había esperanza de que pudiera mapearse digitalmente y reproducirse, quizá incluso mejorarse. Separar el Bugatti Chiron sin herramientas de fábrica ya había desafiado las expectativas, pero desmontarlo era solo la mitad del desafío. Reconstruirlo sería la verdadera prueba. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte otros videos. Gracias por ver.